El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche. Recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar en Canal 21 Next TV, estamos en las redes de YouTube de Vallarino, Panamá y de Next Noticias. Hoy siento un tremendo agradecimiento y mucha satisfacción porque hoy culmino 6 años en televisión. Cuando digo culmino quiere decir que he llevado 6 años, no significa que acabó nada. Porque este proyecto empezó un 1 de noviembre del año 2008, lo que quiere decir, del 2018, perdón. Lo que quiere decir que mañana estaríamos de aniversario cumpliendo 6 años. Y este programa inició realmente como una especie de propósito medio, yo diría que idealista, de ver cómo se estaba de alguna manera desinformando abiertamente en otros medios y tratar de tener la intención de empezar a explicar por lo menos nuestro punto de vista en atención a varios casos. Cuando yo inicio mi programa, también inicio mis labores como abogado dentro del equipo de Ricardo Martinelli. No fue porque yo inicié peleando por Ricardo Martinelli que yo estoy en estos debates de creer que podemos mejorar la justicia y que podemos aclarar conceptos que se la pasan de alguna manera alterando vulgarmente. Y yo digo alterando vulgarmente porque una cosa es desconocer la ley y otra cosa es con intención, de manera dolosa, querer engañar a la población. Y lo que yo olfateé hace 6 años, en el 2018, fue que en efecto se estaba de manera intencional los medios confundiendo a la opinión pública o intentando confundir a la opinión pública y que se hacía necesario un programa, y esa ha sido mi intención, lo haya logrado o no, que pudiera poner una posición distinta, pero que uno la explicara. Y no era relacionado a la defensa de Ricardo Martinelli, porque incluso estando Ricardo Martinelli como presidente de la República, e incluso José Raúl Mulino como ministro de Seguridad en esa ocasión, nosotros ya íbamos como Asociación Panameña de Abogados Penalistas y como parte del Colegio Nacional de Abogados en muchas ocasiones, a pelear en la asamblea porque queríamos que se hicieran unas cuestiones. En ese momento era el sistema penal acusatorio, luego algunos otros tipos de controles al Ministerio Público. Y antes de entrar en el caso de Ricardo Martinelli, yo tenía ya un cuestionamiento muy fuerte sobre lo que estaba ocurriendo en la justicia panameña y la Procuraduría paralela. Y uno de mis propósitos fue poder que la población entendiera lo que estaba pasando en una Procuraduría paralela, que entendiera que aquí se estaban comprando testigos protegidos, que entendiera que aquí se estaban inventando informes y que había fiscales metidos en esa onda y que eran capaces de hacerlo, que salían con su carita de angelitos ante los medios de comunicación, pero eran como Satanás vestido de ángeles, y que había una procuradora en ese momento completamente corrupta y que estaba básicamente al servicio de ciertos intereses políticos. 6 años han pasado desde que inicié este programa y no puedo decir que todo ha cambiado como quisiera, pero puedo decir que algunas cosas
han cambiado. Entre ellos, la opinión de mucha gente que hoy día me topa a mí en la calle. Sé que hay gente que no me soporta, sé que hay unos que le doy igual, y hay quizás, aunque sea un par, y eso los aprecio mucho, los que me quieren, me muestran aprecio en la calle, y créanme que el cariño es mutuo, y que de alguna manera me dicen, licenciado, gracias por explicarnos porque por esto nosotros entendemos. Yo tengo una lucha que estamos haciendo, que se ha hecho un poco distinta ahora en atención a Ricardo Martinelli. Se ha hecho distinta por ahora, porque nosotros entendemos que Ricardo Martinelli tiene derecho a tener justicia. Y estoy yo, por lo menos, muy claro que Ricardo Martinelli no la tuvo. Creo que dentro de los granitos de arena que aporté junto a muchas otras personas, no solamente yo, por supuesto, estuvo en convencer a un país de que lo que le habían hecho a Ricardo Martinelli era un absurdo jurídico, que lo que le habían hecho a Ricardo Martinelli era injusto, que era violatorio de la Constitución, que era violatorio de la ley. Eso no ha cambiado. Hay ahora mismo una acción de inconstitucionalidad ante la Corte que busca que la Corte Suprema de Justicia enmiende eso, que reconozca que aquí no se puede hacer juicios en Panamá sin llevar a los testigos, que reconozca que hay un tratado de principio de especialidad que tiene que respetarse y que no se respetó, y que en cierta manera escuche con fuerza lo que le dijo el pueblo panameño el 5 de mayo. Porque cuando usted una persona, usted la ha sancionado y usted ha dicho sí porque él, en un juicio absurdo, por supuesto, sin testigos, etcétera, pero usted lo condenó como por blanqueo de capitales. Y el país entero, entero no, pero una fuerte, la mayoría, expresada en las urnas, respalda a ese partido y a la propuesta en su momento dado de Ricardo Martinelli y al propio vicepresidente de Ricardo Martinelli, hoy presidente de la República. Significa que esa población de manera clara entendió que lo que se había hecho sobre Ricardo Martinelli era un absurdo al punto de escoger la propuesta que él le estaba dando al país como la opción si lo quitaban a él. Creo que ha sido claro y puntual la posición del propio presidente de la República desde cuando no era presidente e incluso después siendo presidente, al manifestar de manera clara un presidente que no solo es presidente, sino además es abogado, que ha sido el juicio más absurdo que ha visto en su vida y que puedan condenar a una persona sin testigos. Aparte de las violaciones de todo lo otro que se vieron. Y dijo que vio el caso completo. Al tener a toda una población que está respaldando eso, al entender el propio mensaje que envía el candidato y el presidente de la República sobre su opinión como ciudadano y como abogado de lo que ocurrió en este caso, al haber escuchado aquí al Colegio Nacional de Abogados, a la Asociación de Abogados Penalistas, a múltiples instituciones, incluyendo al grupo de trabajo de la ONU en atención a derechos humanos, yo creo que toca que la Corte Suprema de Justicia rectifique, que no se den dilaciones ahora sobre las decisiones que tienen que darse sobre Ricardo Martinelli y que le permita a este país recomponerse, reconciliarse y poder echar para adelante. No creo que las personas que proponen mantener ese escenario y que proponen mantener al país enfrentado, no creo que terminan de entender
que esto no es algo solamente contra Ricardo Martinelli. Las personas que creen que yo solamente defiendo a Ricardo Martinelli o defiendo esto por los derechos de Ricardo Martinelli, creo que no conocen todas las peleas que hice en la asamblea, ya les digo, incluso cuando el propio Ricardo era presidente, y todas las que hice después con otras personas antes de participar de la defensa de Ricardo Martinelli. Yo legítimamente creo, y nadie me va a quitar ese criterio, que un país sin justicia es un país sin paz. Y un país sin paz es un país sin prosperidad. Y si nosotros no nos damos a la tarea de que se reparen esos temas de justicia y por ende de paz, vamos a tener un país que se mantiene en enfrentamientos, en descréditos, en pleitos, con bajo soporte popular para los temas importantes que se tienen que debatir, un país desconcentrado, un país desmotivado, un país que cuando lo miran de afuera se ven enfrentamientos y el daño no se hace solamente a Ricardo Martinelli, el daño se le hace a un país cuando eso se lleva de esa manera. Nosotros como abogados hemos querido ser responsables y respetuosos. Creo que hubo un momento aquí del calor político cuando se trataba de hacer un descrédito, cuando nosotros estábamos básicamente apelando al apoyo popular ante lo que entendíamos había sido una decisión tomada de grupos de poder para inhabilitar a Ricardo Martinelli. Y por ende se hacía necesaria una ofensiva mediática y una defensa mediática, porque era necesario que las personas comprendieran todo con lo que lo estaban tratando de confundir entre un ejército de redes y de medios de comunicación dispuestos a acabar con la personalidad de Ricardo Martinelli. Pasadas las elecciones y con la entrada del nuevo gobierno, se han presentado unas acciones judiciales como se deben presentar con la sobriedad del caso. Y hemos querido tener la pasividad para que no se entienda que se está haciendo una presión sobre la Corte, sobre personas que se puedan interpretar de alguna manera cercanas al poder político, porque eso pudiera mandar un mensaje equivocado. Sin embargo, cuando yo veo que la Corte Suprema de Justicia ya lleva cerca de 4 o 5 semanas posponiendo plenos porque es que faltó un magistrado, porque el otro se fue de viaje, porque es que el otro está. Creo que es el mensaje que quiero mandar en este programa a varios magistrados que conozco y a los que no conozco o no trato. También los quiero llamar a la reflexión. Creo que es una reflexión sentida, es una reflexión que busco que realmente reflexionen, valga la redundancia, y entiendan que es importante debatir lo que se les puso sobre la mesa y que le digan a un país entero si aquí se puede hacer un juicio sin testigos y si aquí los tratados relacionados a un principio de especialidad se van a respetar o no, o si aquí se pueden violar los tratados cuando a cada quien se le antoja. Nosotros queremos pensar que se va a cambiar eso y que eso permitirá un poco los temas de reconciliación de este país. Pero quiero que la Corte Suprema sienta la responsabilidad que tiene encima, porque de nuevo, no es un tema de Ricardo Martinelli. Sí, Ricardo Martinelli es un cliente, es un amigo, es una persona que aprecio, es líder de un grupo político importantísimo en este país. Pero no es la entera motivación que yo tengo para eso. Mi entera motivación tiene que ver principalmente con no dejar un precedente como tal en un país donde vivo yo, en donde van a vivir mis hijas y en donde posiblemente van a vivir mis nietas. Jamás quiero permitir un país
en donde grupos con intereses puedan hacer que se le haga un juicio a una persona y que no vengan los testigos y que en base a lo que les dio la gana generen una condena y le puedan quitar la vida a una persona. Eso va más allá de mi yo diría que de mi sentir como ser humano y como abogado. Es un derecho humano inherente y que yo tengo que defender y que nada va a hacer que yo no defienda ese propósito. Y que yo creo que también debe ser una motivación de todo un país en un momento dado, defender con ahínco que aquí no se pueda dar un juicio sin testigos y un juicio violando el debido proceso. Cuando yo digo defender con ahínco, yo quiero recordar que cuando aquí se dio, cuando en el mundo se dio la Revolución Francesa, era precisamente ante la atención de querer defender los derechos mínimos que debía tener un ser humano. Y parte de esos derechos humanos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia está el derecho a un juicio previo, está el derecho a un juicio justo, está el derecho a un juicio con un debido proceso y que aquí no pudiera venir un rey y decir, tú vas para la cárcel, tú no. Porque lo que se quería buscar es justicia. Y mientras nosotros no tengamos eso, a usted le puede caer bien Ricardo Martinelli, le puede caer mal Ricardo Martinelli, le puedo caer bien yo, le puedo caer pésimo yo. Pero lo que sí creo que tenemos que coincidir todos es que aquí, si se quiere dañar a Ricardo Martinelli o si se quiere beneficiar a Ricardo Martinelli, tiene que ser a través de un proceso justo, debido proceso en donde se permitan las pruebas. Así es que, hecha esa reflexión que me tocaba hacer, porque es el 6º aniversario de este programa, y fue la primera razón por la que se creó este programa, quiero hacer 2 comentarios adicionales. Uno, que me tengo que referir a lo que ha ocurrido en la Comisión de Presupuesto, pero antes quiero referirme a la pésima gestión que ha realizado nuevamente la fiscal Elizabeth Carrión, particularmente en el caso de Zulay Rodríguez. Ustedes vieron que meses atrás y semanas atrás me refería al caso de Zulay y les dije a ustedes, como en efecto ocurre con las predicciones que normalmente hago en este programa, ese caso se va a caer. No aguanta ni 2 soplidos y en efecto llegaron, la imputaron y a las 2 horas se cayó el caso y se archivó. ¿Y por qué se archivó el caso? Porque el caso era sencillamente un absurdo. Era un caso civil entre abogados, en donde, abogado cliente, en donde le habían hecho a ella una acusación por parte de una denuncia por parte de un hijo que manifestó públicamente, no solamente en los escenarios judiciales y en la propia fiscalía, que le habían manipulado información y que jamás estuvo dentro de la transacción con el papá. Y abogados que tuvieron que ver con la transacción y que estuvieron en el medio aclararon lo suficiente sobre ese tema. Porque este tema tenía que ver con a una persona que detienen con una cantidad de láminas que tenían plata y oro, no láminas de oro, sino que eran, de hecho la declaratoria de aduanas indicaba que era solo plata. Los exámenes indicaban que era aleación, una combinación de metales, y que en su momento, cuando se pacta, y esto es por la parte que puedo hablar, la persona que va a obtener la libertad, y esto es muy común en temas de abogacía, y que tiene una plata retenida, le hace un contrato contra resultado determinado en cierto monto específico para cubrir con ese resultado. Y dentro de ese escenario se dice, te vas a cobrar cuando salga con la plata que está ahí para devolver, que debe ser cierta cantidad en lo que se saca de
ese metal que está ahí. Y cuando se van a verificar las aleaciones y se va a verificar el monto del pago, y esto lo confirmó el perito de la propia fiscalía, determinó esto, pues no se habían hecho las verificaciones de cuánto era plata, cuánto era oro, cuánto era tal, y no valía obviamente lo que aquí mediáticamente se estaba diciendo, y entonces se da una diferencia sobre los honorarios que podían pagarse eso o no, porque ya no correspondía sino a un porcentaje, sino era un porcentaje distinto. Y eso genera un conflicto civil, y hubo un conflicto civil. Y luego se dieron los acuerdos de eso, dentro de lo que participaron abogados del propio señor Penagos. El señor Penagos jamás le puso un caso criminal a Zulay mientras estuvo en vida. Pero de repente, este muchacho, que viene acompañado por Foco a la Procuraduría General de la Nación, pone una denuncia no sé cuántos años después, justo cuando Zulay está en la parte política. Echa las aclaraciones al muchacho y que yo sé lo que terminó manifestando él, tanto a la fiscalía como en medios de comunicación, dijo: no quiero seguir un caso contra Zulay porque no siento que hay un caso contra Zulay. Y pese a eso, y que era un caso que cuando usted le tienen un proceso por estafa, el que se sienta afectado es la persona que decide si quiere seguir el caso o no. Pese a que la persona lo dijo públicamente, fue a la fiscalía, el abogado de la contraparte fue a la fiscalía, etc. La fiscal Elizabeth Carrión decía: no, yo voy a seguir el caso y yo la voy a imputar de todas maneras. Y hizo no sé cuántas fechas para querer imputar, para querer hacer, porque ella quería de todas maneras someter a la imputación y hacer el show. 2 horas le tomó. Esa fiscal Elizabeth Carrión fue la misma fiscal que estuvo en el caso Pinchazos. Fue la misma fiscal que vio con sus 7 otros compañeros cómo se usaba un testigo protegido en el caso 1 y en el caso 2, al que le habían empezado a pagar $800 y le terminaron pagando $10,000 al día siguiente que declaró en contra de Ricardo Martinelli. $10,000 al mes. Y ella, callada, se dio cuenta y salía todos los días a hacer un show ahí a la parte de donde iban los medios de comunicación, a decirle al país que tenían el gran caso contra Ricardo Martinelli. Y todos los días repetían la misma babosada cuando ella y yo sabíamos lo que estaba pasando adentro en juicio, y hoy día lo sabe mucha gente porque se publicaron en YouTube. Este caso Pinchazos le costó al país cerca de $5 millones en tema de justicia. El caso de Zulay le debe haber costado cientos de miles al Estado para que en 2 horas se lo cierren. Y yo quiero saber ahora la responsabilidad de esa fiscal, después de haber estado afectando la imagen de Zulay, después de haber estado afectando el patrimonio del Ministerio Público, gastándose la plata en semejante babosada. ¿Por qué esa fiscal o no la votan o no renuncia? Pero fiscales que tienen esa mentalidad de que yo voy a hacer porque sí, porque esto se trata de un político, una política, y yo quiero hacer un show. A criterio mío, por lo menos, no deberían estar ni 1 hora más en el Ministerio Público. Acabé con ese tema y quiero referirme a lo que está pasando en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Lamentable por muchas aristas y muchos lados. Lamentable porque la semana pasada dije que a criterio mío la posición inicial que había tomado el ministro Chapman, quizás con buena intención de él, podía haber trasroscado algunas posiciones que se entienden que tienen que haber en democracia, porque como bien lo dijo en el Pleno y lo felicito, él dice es que la obtención al final de un presupuesto no es un tema solamente del MEF. Es un tema que según la Constitución Nacional y la ley, y si nos gusta la Constitución Nacional y la ley, hay que usarla, dice que tiene que ser producto del acuerdo que causa la aprobación
en la Asamblea Nacional. Si no nos gusta esa norma, entonces ya tendremos oportunidad para cambiar una constitución y decir aquí, el ministro del MEF tiene la última palabra, es el que decide, el que aquí no pasa nada y los diputados en la Asamblea no tienen ni voz ni voto para decir nada. Aquí lo que diga el ministro del MEF, eso es lo que va. Entonces aquí vinieron a hacer un show, porque para mí fue show. Y yo sí quiero hacerle un llamado de atención a todos los diputados de todas las bancadas que han llevado a elevar el tono del debate. Yo no entiendo por qué no pueden generar un debate de altura, simplemente porque tienen posiciones contrarias. Pero ahí ya hubo invitaciones a pelear, ya hubo cualquier cantidad de palabras sueces de lado y lado. Y lo que yo sí no puedo permitir, porque fue el objeto de este programa, es que aquí se desinforme en base a lo que está pasando dentro de la Asamblea. Lo primero es una crítica al ministro Chapman, una crítica que le hicieron al ministro Chapman. Parte válida, pero dentro de lo válido también tiene que estar lo entendible. El ministro Chapman entra al ministerio el 1 de julio, es decir, hace 3 meses atrás. Y hace un mes y tanto le tocó presentar el presupuesto. Es decir, hace un mes presentó el presupuesto, tenía 2 meses básicamente en el cargo cuando presenta eso. Después que el ministro llega el primer día, pasan cierta cantidad de días en donde él tiene que ir armando su equipo. O sea, él no llega y de una vez al día siguiente tengo ya mi equipo. No, él tiene que ir armando su equipo. Y tiene que ir conociendo lo que le dejan. Y cuando él llega, le muestran un presupuesto que él tiene que entregar a los días para no estar tarde, de acuerdo a la ley, de 38,000 millones de dólares, aproximado. 38,000 millones de dólares, para que ustedes entiendan, son 8,000 millones de dólares más de lo que se aprobó. Y yo, ministro, entro y tengo que, en los 15 días que quieren, tengo que revisar el presupuesto de cerca de 100 instituciones a nivel nacional. O sea que si a mí me toma un día por institución para ir rápido, a mí no me sirve el tiempo porque estaría obviamente fuera de término. Así que con el poco tiempo que se da y con un presupuesto que le han dejado de 38,000 millones, empieza básicamente a rayar y a quitar. Y a tratar de escuchar, porque dentro de todo esto no es que yo me siento en mi oficina y yo recorto y aquí no pasó nada. Yo le recorté al tránsito y me dicen, ministro, ahí está el director del tránsito que quiere hablar con usted de ese recorte. Le recorto a la Universidad de Panamá, ahí está el rector de la Universidad de Panamá que quiere hacer. Los tiempos, aparte de participar de consejos de gabinete, de estar yendo a temas que tienen que ser de compromisos internacionales, no permitieron a criterio mío, cuando le han dejado un presupuesto de 38,000 millones, ir a cumplir con los tiempos de la Asamblea. Entonces, si bien no se cumplió con el tiempo de la Asamblea, hay que entender las circunstancias dentro de lo que eso se da. Llega el presupuesto con algunos errores y lo tiran para atrás. Y vuelve a ir el presupuesto con algunos errores y vuelve y lo tiran para atrás. Y quedamos en la fecha 25 de octubre, aproximadamente 25 o 26 de octubre, discutiendo el proyecto de presupuesto. Y se quiere hacer lo que se llama vistas presupuestarias, que es llamar a todas las entidades, a 100 entidades, para tratar de pasar el presupuesto hasta el 31 de octubre. Si no se pasa el proyecto el 31 de octubre, y esto es lo que no explicaban los diputados independientes, no es que ellos salvaban a la nación, no es que ellos le agarraban y ellos lograron frenar que se aprobara el presupuesto de la nación. Si no se aprobaba ese presupuesto, entra a regir el del año anterior, que es 600 o 800 millones más. Así es que eso es lo que es la desinformación. Cuando yo me paro dentro de ese cuartito y yo digo es que quieren apoyar a la gente de la UNACHI apoyando ese presupuesto. Si no se aprobaba ese presupuesto en particular, que creo que eran 77 millones para el tema de la UNACHI, le entraba a regir uno de 110 millones de dólares. Entonces, ahí es donde está la desinformación al agarrar y decir eso,
como es desinformante decir que lo que pasa es que no se quiere discutir el presupuesto y se quieren cerrar las vistas presupuestarias porque aquí es que no se quiere que se sepa A o C. El presupuesto general de la Nación se aprueba por ley de la República y se publica en Gaceta Oficial renglón por renglón. O sea que no es que nada que se pueda ocultar. Y adicional a eso, lo que si se trataba de llamar a todo el mundo, jamás hubieran podido tener el presupuesto aprobado para el 31 de octubre, es decir, hoy. Y si eso no se aprobaba, entonces ahí es que había que ver, porque si ellos hubieran estado defendiendo esa parte y hubiera sido que el presupuesto va a ser menor, entonces nosotros decimos, háganle un aplauso, porque es que lograron parar el presupuesto. Pero es que si se paraba el presupuesto, de nuevo entraban 600 millones más. Ahora, yo también tengo mis reparos de lo que se debe hacer con un tema de presupuesto. Pónganse, y tengo 2 minutos porque me estoy pasando, pónganse que yo quiero remodelar esta área y que las personas que yo he tenido antes remodelando esta área para hacerla, agarren y me digan a mí cuánto se invirtió el mes pasado. El mes pasado se invirtió $10,000. Ajá. ¿Y cómo lo hicieron? Pésimamente mal. Lo invirtieron horrible. No avanzamos nada y lo que avanzaron no costó ni $1,000. Y mi posición sea así. Bueno, entonces traemos una nueva persona. Ahora entró el nuevo gobierno. Y entonces la posición mía sea, para cuidar los dineros, ¿vea?, de aquí del canal, ¿sabe qué? No le demos plata. No le demos plata a las nuevas personas. Si nosotros no le damos plata, no va a haber nada que hacer. No se avanza, no se construye, nada se termina. Entonces la solución obviamente no es no dar plata. La solución es buscar la fiscalización y las responsabilidades para que esa plata, los controles también, para que esa plata no se desvíe y llegue a las obras que tengan que utilizarse. Pero la solución no es agarrar y decir, ¿sabes qué? No le demos plata a la universidad, no le demos plata al MOP, no, que no se haga plata, no le demos plata para las medicinas. Eso no es la solución. La solución es poner los controles, y en eso sí sería bueno que redactaran una ley, redactaran cualquier cosa que pueda generar comités de control, cuestiones que sean de transparencia, lo que quieran hacer para las responsabilidades del mal uso, los controles de Contraloría, los controles que tienen que haber por parte de la Procuraduría para que sean más expeditos en los temas. Todo eso se puede hacer, pero no se puede decir, quítenle la plata. O sea, imagínese usted que usted está construyendo una casa y que a usted lo nombran nuevo administrador de la casa y falta la mitad de la casa por construir y usted lo acaban de nombrar nuevo administrador porque el que estaba antes había hecho un desastre y lo que le estén diciendo a usted es, bueno, ya la solución para que no se pierda la plata es que no le vamos a dar plata para construir. Entonces, ¿en qué cabeza cabe algo como eso? Lo que podrá hacerse es decir, bueno, dar la plata, pero ahora tú me tienes que dar un reporte semanal de eso. Mira, ¿sabes qué? Va a haber un comité de 2 personas, llámese de la asamblea, de la sociedad civil, lo que tú quieras, al que le van a tener que dar el reporte cada mes de lo que lo estás usando. Vas a tener lo que publica aquí. Lo que puede haber sanciones mayores que si yo hago mal uso de eso, entonces me sancionas más. Le puedes dar recursos al Ministerio Público para que esté encima si hay algo, eso. Pero no puedes decir, no des plata. Eso no es ni va a ser nunca la solución a los problemas. Entonces, ante esa corta desinformación, yo sí le pido a los diputados que no llevemos a este país a enfrentamiento, que no llevemos a este país a más enfrentamiento, porque además usted no le está haciendo daño a un diputado, al otro o al otro. Al final de cuentas se le hace al país. Cuando aquí se ve estrés político, conflicto político, un país en problemas políticos, el primero que sale corriendo es el dólar de ese inversionista que venía a dar más empleo a Panamá. Se nos ha acabado el tiempo, los veo así hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.